Dragon Prince: El origen de Kayum. Capítulo 9. Confesiones bajo la luna. La amistad entre Kayum y Rayla se construyó con la metodología de los edificios que duran mucho tiempo. Despacio, con materiales buenos, prestando atención a los cimientos. Rayla volvió la noche siguiente, y la noche después de esa, y eventualmente dejó de volver solo de noche y empezó a aparecer también durante el día, lo cual causó ciertos comentarios entre los guardias que la supervisaban, pero que ninguno hizo en voz alta porque el padre adoptivo de Rayla era Runaran y nadie en el bosque plateado que tuviera buen juicio hacía comentarios en voz alta sobre las decisiones de los hijos adoptivos de Runaran. Las primeras 2 semanas fueron de tanteo. Rayla era desconfiada con los humanos, lo había sido siempre, le contó luego, criada en el bosque plateado con la historia de la división grabada en los huesos desde antes de que pudiera entenderla, y Kayum era cauteloso con la gente en general, que era una forma diferente de desconfianza pero con efectos similares. Se hablaban sobre cosas seguras. El bosque, las criaturas que Kayum reconocía de sus libros, las plantas que él estudiaba y las técnicas de combate que ella practicaba. Fue en esas conversaciones donde ambos descubrieron que se miraban el mundo de maneras diferentes pero complementarias. Kayum catalogaba y analizaba, Rayla respondía y actuaba, y el resultado de juntar esas dos perspectivas era con frecuencia más útil que cualquiera de las dos por separado. La tercera semana, Rayla le preguntó sobre su familia. Kayum le contó todo. No era algo que hiciera habitualmente, contarle todo a alguien era un acto de confianza que requería haber establecido primero que la persona merecía esa confianza, y Kayum era metódico en ese tipo de evaluaciones, pero algo en la manera en que Rayla escuchaba lo hacía querer seguir hablando. No interrumpía. No expresaba incredulidad ante las partes que sonaban imposibles, y había muchas partes que sonaban imposibles. No intentaba reformular lo que él decía en términos más cómodos. Solo escuchaba, con los ojos bien abiertos y esa expresión suya de persona que está guardando todo en algún lugar donde no se pierde. Le habló de Elías y de Ana. De Sol y de Carlos. Del incendio y de la reina de las hadas y del pliegue en el mundo. De Sara y de Damián y de Arrow y de Ezran. De la ola mágica y de la asamblea en Ayaven. De las criaturas que habían vuelto y de la magia que los humanos estaban empezando a aprender. Rayla escuchó todo en silencio. Cuando terminó, pasó un rato mirando las flores nocturnas que se abrían y cerraban alrededor de ellos. Tu padre es una criatura mágica, dijo finalmente. Técnicamente sí, eso no sé. ¿No te asusta? Kayum pensó en Elías sentándolo en sus hombros cuando tenía 4 años. En Elías leyéndole tratados de magia con la voz cuidadosa de alguien que sabe que el conocimiento es un regalo que hay que entregar bien. En Elías el día que llegó Carlos y que Elías no supo exactamente cómo decirle me alegra que estés aquí con palabras así que lo dijo poniéndole una mano en la cabeza con la misma delicadeza con que ponía las manos en las plantas que cuidaba. Me asustaba cuando era pequeño, dijo Kayum. La primera vez que lo vi lloré bastante. Pero luego, aprendes que la apariencia de alguien no es lo mismo que lo que son. O no debería serlo. Rayla lo miró. ¿Y a los humanos? ¿Les asusta? A la mayoría, sí. Es un obstáculo. Rayla arrancó una flor nocturna del suelo y la sostuvo en los dedos, mirándola girar. Supongo que entiendo eso, dijo, con el tono de alguien que está admitiendo algo que no le resulta completamente cómodo admitir. Que la apariencia de alguien no sea lo que son. Kayum pensó en la manera en que los guardias miraban a Rayla, que no era exactamente diferente de la manera en que la gente de Catolis lo había mirado a él a veces cuando los libros estaban abiertos en páginas particularmente extrañas. ¿Tienes familia aquí? ¿Más allá de Runaran? Mis padres están en misión. Pausa. Llevan mucho tiempo en misión. El peso que había en esa frase era del tipo que Kayum reconocía de su propio vocabulario emocional. El peso de algo que no ha sido explicado pero que ya se sabe, en algún lugar de uno mismo, que no va a resolverse bien. No dijo nada. Solo asintió. Y Rayla, que no tenía el hábito de agradecer las cosas que le resultaban difíciles, no dijo nada tampoco. Pero se quedó sentada a su lado hasta que la luna cruzó completa el cielo, y eso valía tanto como cualquier palabra. Capítulo 10. Años en el bosque plateado. Pasaron 3 años. No fue que Kayum dejara de querer irse a casa, esa parte nunca desapareció completamente, especialmente en invierno cuando pensaba en Ezran y en Arrow y en la biblioteca del castillo y en si los duendes de jardín habían sobrevivido sin él para supervisarlos.
Era que mientras esperaba aprendió a hacer de la espera algo útil, lo cual era una habilidad que consideró en retrospectiva como probablemente la más importante que había desarrollado en su vida hasta ese punto. Empezó con pequeñas cosas. Las cosechas del bosque plateado tenían problemas en invierno, el frío de ese año había sido más duro de lo habitual y el suelo había perdido parte de su capacidad productiva, y Callum, que en invierno tenía el agua corriendo por sus venas pero cuya magia de tierra permanecía latente, observó el problema durante 3 días antes de proponer una solución que involucraba un sistema de drenaje mejorado y una selección específica de cultivos resistentes al frío que había leído en su libro. Los agricultores del bosque plateado lo miraron con el escepticismo razonable de personas que llevan generaciones cultivando el mismo suelo y que no están necesariamente convencidos de que un niño humano de 11 años tenga algo útil que añadir. Probaron el sistema de todos modos. Cuando llegó la primavera y las cosechas eran un 40% más abundantes de lo que esperaban, el escepticismo no desapareció pero sí se convirtió en algo con más matices. Callum siguió con otras cosas. Ayudó a las parteras durante una temporada especialmente difícil, utilizando conocimientos de hierbas y técnicas de la magia práctica de su madre que no requerían ningún poder activo de su parte, solo conocimiento y manos cuidadosas. Ayudó a revertir una maldición menor que había afectado a uno de los ancianos del bosque, que los curanderos locales habían diagnosticado correctamente pero para cuya resolución no tenían el catalizador específico que Callum encontró descrito en las páginas de su libro. Empezó a enseñar, cuando se lo pidieron, sobre las criaturas que vivían en los bordes del bosque plateado que ni los elfos del bosque conocían bien porque pertenecían a tradiciones mágicas que no eran del Arcanum. No era libertad, pero era algo más que una celda. Runaan lo observaba desde la distancia con la expresión de alguien que está recalibrando constantemente una evaluación que empezó en un punto y ha terminado llegando a conclusiones que no había anticipado. No era afecto, Runaan no era el tipo de persona para quien el afecto era fácil o rápido, pero era una forma de respeto que Callum aceptó porque era lo que había. Rayla se convirtió en algo que no tenía exactamente un nombre. No era solo amiga, aunque era eso también. No era solo aliada, aunque era eso también. Era la persona con quien Callum compartía el tipo de honestidad que solo ocurre entre personas que han decidido mutuamente que pueden manejar las verdades del otro. Era la persona que lo despertaba cuando sus pesadillas se volvían demasiado ruidosas. Era la persona cuyas bromas siempre iban justo hasta el límite de lo que él podía aguantar y se detenían ahí, con precisión que requería conocerlo bien. Cumplió 14 años en primavera. La primavera en el bosque plateado era algo extraordinario, más extraordinario que en cualquier otro lugar que hubiera visto, porque la concentración del Arcanum en la tierra del bosque hacía que el florecimiento de la estación fuera más intenso, más inmediato, como si el mundo estuviera decidiendo florecer con más convicción de la habitual. Callum sentía eso en su propia magia. La tierra respondiendo con una alegría que no podía describir como otra cosa que alegría, la magia de la primavera pulsando con la fuerza de algo que ha estado esperando mucho tiempo para expresarse. Rayla lo encontró esa noche en el claro de las flores nocturnas, que ya estaban completamente abiertas para la estación. Estuvieron un rato callados, como solían, mirando cómo las flores respondían a la presencia de Callum, abriéndose hacia él con la atención inconsciente de las cosas que responden a la magia de la tierra. Luego Rayla se giró hacia él. Y lo besó. No fue un beso torpe ni accidental. Fue el beso de alguien que ha estado pensando en ello durante suficiente tiempo para saber exactamente lo que quiere y que ha decidido que prefiere actuar antes que seguir pensando. Fue breve y preciso y, cuando terminó, Rayla se apartó 1 centímetro y lo miró con esa expresión suya de persona que ha hecho algo valiente y está esperando ver si fue una buena idea. Callum la miró. Luego sonrió. Y Rayla, que no sonreía fácilmente y ciertamente no con esa particular calidez que era casi vergonzosa en alguien que entrenaba con espadas, sonrió también. Lo cual fue exactamente el momento en que Runaan apareció en el borde del claro. El silencio que siguió fue del tipo específico de silencio que se produce cuando una situación se complica exactamente de la manera que todos los involucrados sabían que podía complicarse pero habían estado esperando que no lo hiciera. Runaan miró a Rayla. Miró a Callum. Volvió a mirar a Rayla. No dijo nada esa noche. Lo cual, según Rayla más tarde, era mucho peor que si hubiera dicho algo. Fin del capítulo.